Segundo semestre del año, hoy lo estrenamos. ¿Va a ser mejor que el primero para las bolsas? Es difícil de saber a priori. Teóricamente, desde un punto de vista fundamental, hay argumentos para que así sea. No para todos los mercados, pero yo creo que en general sí. Y si se confirma la esperada reaceleración del crecimiento en Estados Unidos, esta madrugada hemos visto un buen dato también en China que permite confirmar, ¿no?, la tendencia a la estabilización del crecimiento en esa economía tan importante a nivel global. Pues yo creo que sí que podríamos tener una segunda mitad de año, bueno, no exenta de incertidumbres, porque estaremos también más cerca del momento en el que la Reserva Federal empiece a subir los tipos de interés, pero creo que puede ser una segunda mitad del año también positiva. Muy bien. En ese escenario, en esa segunda mitad del año positiva, deme 3 fondos de inversión o 5, estrategia para un perfil conservador, agresivo y más equilibrado. Bueno, podríamos tirarnos un buen rato esta mañana, ¿no? Pero bueno, yo creo que en un perfil conservador yo abundaría en aquellos fondos de filosofía de retorno absoluto como los que hemos comentado en anteriores programas. Hoy traemos una nueva joya en este sentido, pues fondos como el MG Optimal Income, fondos como el JP Morgan Global Income o el Ignis Absolute Return que hemos comentado, o el que traemos hoy, que es un fondo de All Mutual, el Global Equity Absolute Return, ¿no? Eso para un perfil conservador. Sí. Una cosa, para un perfil conservador, ¿cuál es nuestra expectativa de rentabilidad y nuestra expectativa de volatilidad? Es muy buena pregunta. Vamos a ver, yo creo que si rompemos un poco lo que sería la paleta de niveles de riesgo en 3, por no hacerlo demasiado complicado, en un perfil conservador podríamos estar diseñando una cartera ahora mismo con un objetivo de rentabilidad en la órbita del 4% más o menos, con una volatilidad por debajo del 5%, es decir, estamos hablando prácticamente de 3 veces menos de riesgo de lo que suele ser normal históricamente en la renta variable. Para un perfil moderado podríamos movernos en rentabilidades pues entre ese 4% y el 7% aproximadamente, y con una volatilidad pues también en la órbita entre el 5 y el 8%, y por encima del 7% ya tendríamos que asumir un riesgo más significativo, con un peso más relevante también de la renta variable en cartera. Muy bien. Deme un fondo de mucho riesgo, mucho picante. Yo sé dónde me meto, pero quiero un 5% de mi cartera, decir, bueno, pues si lo pierdo como si fuera el casino. Si lo pierdo, lo he perdido, pero si lo gano, pues tan contenta. A mí ese planteamiento no me gusta mucho, ¿no? A mí lo de jugar con... Pero para un 5%, con el dinero o un 3%, es decir, tengo 10.000 euros y bueno... Bueno, quizás uno de los países que supone o que tiene un mayor nivel de incertidumbre ahora mismo sea Japón, y quizás pues un fondo de renta variable japonesa que a mí me da mucho miedo, y quizás porque me da mucho miedo, que sería una de las apuestas más agresivas. También renta variable emergente en este entorno podría ser una alternativa de inversión, pero hay muchas de alto riesgo. Un todo o nada en materias primas también, por ejemplo, incluso en algunas divisas, ¿no? Pero yo insisto que el dinero cuesta mucho ganarlo y cuidarlo y protegerlo. Yo soy más partidario de diseñar una estrategia de inversión bien diversificada que vaya dando una rentabilidad lo más estable posible a lo largo del tiempo y sin sobresaltos. Nos vamos con los oyentes. 91 533 18 51. José Carlos de Madrid, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Dígame usted. Enhorabuena por tu programa. Gracias. Hola, buenos días. Vamos a ver, quería preguntar a don Félix. Tengo el Bankinter renta fija a largo plazo dentro de mi cartera. He oído y leído a diversos analistas que recomiendan salir ya de la renta fija periférica porque le queda poco recorrido. Yo había pensado sustituirlo por algún fondo de deuda corporativa zona euro. Quería saber si le parece buena idea a don Félix, y si es así, que me indicara pues uno o dos fondos que le gusten de esta categoría. Y si no le parece una buena idea, porque igual está la deuda fija corporativa parecida a la renta fija periférica, pues que me recomendase alguna opción que a él le parece interesante. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Escucho la respuesta por muy la radio. Amable. Adiós. Estupendo, muy amable, sí. Bueno, pues yo creo que como hemos comentado en otras ocasiones, hay que ir sacando peso de renta fija en general de la cartera, especialmente aquella renta fija que tenga un plazo de vencimiento más largo, como es el fondo que comentaba nuestro oyente. En renta fija corporativa, en la parte de mayor calidad crediticia, lo que conocemos como investment grade, es decir, los escalones de mayor solvencia, tampoco queda ya mucho recorrido. Las perspectivas de rentabilidad para los próximos meses son bastante pobres, y por lo tanto la mejor alternativa dentro del universo de inversión en renta fija para el fondo que tenía nuestro oyente sería un fondo de high yield con el riesgo de duración cubierta. Esto es muy importante. El riesgo de duración cubierta significa que nuestro fondo no va a tener ninguna sensibilidad a el escenario de subida de tipos de interés y por lo tanto caída de los precios que esperamos que en la renta fija se va a producir en los próximos meses y en los próximos trimestres. Y el fondo que más nos gusta
en este segmento, con ese riesgo de duración cubierto, sería el fondo de Goldman Sachs Global High Yield. Goldman Sachs Global High Yield, pero la clase del fondo que es Duration Hedge, Duration Hedge, que es HEDGED, que es el que cubre ese riesgo de duración. Este fondo ahora mismo tiene una cartera de bonos con una rentabilidad a vencimiento en la órbita del 4,5% de media anual, y la idea de entrar en este fondo con el riesgo de duración cubierto es precisamente el proteger y el tratar de capturar la mayor parte de esa rentabilidad media vencimiento año a año. Esto en la parte de renta fija. Si una alternativa a la renta fija, porque como digo, nosotros estaríamos reduciendo ya el peso de la renta fija en cartera, sería derivar parte de ese dinero no hacia otras alternativas dentro de renta fija, sino hacia esos fondos de retorno absoluto que deberían hacerlo bien en cualquier entorno de mercado a lo largo del tiempo, y que en estos momentos, pues fondos como los que he comentado al principio del programa podrían darnos una rentabilidad pues en la órbita del 5% de media anual, sin demasiados problemas en los próximos ejercicios. Uh-huh. Ángel de Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, he entrado hace poco en el Invesco Pan-European High Income. Y bueno, pues la verdad es que me he lucido, porque todo lo que había ganado en un monetario que tenía, pues lo estoy perdiendo casi en una semana. Me imagino que será por la parte que tiene de renta variable. Entonces, bueno, estoy pensando pues sacarlo, aunque sea con pérdidas, para irme de verano tranquilo. Había pensado en el ESAF Capital Plus o en el Renta 4 Pegasus. ¿Qué le parecen como alternativa? Ya le digo, para tranquilidad, es decir, no quiero ganar un 8, pero prefiero ganar un 1 o un 2, pero tranquilito, ¿de acuerdo? Gracias, muy amable. Eso está muy bien. Lo malo es cuando te dicen, quiero ganar un 7 o un 8, pero tranquilito. Sí, eso es imposible, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que aquí nuestro oyente Ángel es bastante coherente y bueno, quizás a mí me gusta el Carmignac Capital Plus, de los que, como alternativas a los que ha comentado. El Pegasus es bastante más agresivo. Dentro de esa línea, digamos, de lo que serían fondos monetarios dinámicos, o plus, que llamamos, ¿no? Es decir, que tienen un poquito más de expectativa de rentabilidad que un monetario puro, que ahora prácticamente no daría nada de rentabilidad. Pues el Carmignac Capital Plus a mí me gustaría. Hay algunos otros fondos dentro del universo de inversión de retorno absoluto de riesgo bajo, como es el fondo de Friedel Needle, el Credit Opportunities, que también es un fondo de riesgo relativamente bajo y que le puede dar incluso una rentabilidad por encima de ese 2%, con un nivel de riesgo también bastante bajo. Y hay un fondo que se llama también, que era antiguo, el Dexia Long Short Credit, que ahora se llama Candriam Long Short Credit, que este todavía es incluso más conservador, pero también puede dar una rentabilidad por encima del 2% durante los próximos meses, ¿no? Entonces, eso para intentar pasar este verano con tranquilidad, y no tenerse que preocupar en la playa de lo que está pasando con los mercados, aunque confío en que no tengamos tampoco demasiado movimiento este año. Esperemos, nunca se sabe. Nunca se sabe. 91 533 1851, teléfono directo de Radio Intereconomía, de Capital Intereconomía, para participar en este espacio de consultas. Si lo prefiere, tiene una dirección de correo electrónico, consultoriocapital@intereconomia.com, o una dirección de Twitter, @capitaldeinter. Nos están preguntando mucho por los depósitos. Hay muchos oyentes que dicen, de los depósitos que hay ahora mismo en el mercado, ¿realmente hay alguno que merezca la pena? Ante la baja rentabilidad, ¿apostamos por los depósitos o hay algún fondo de inversión alternativo que ofrezca seguridad, pero también una rentabilidad algo más aceptable? Claramente sí, ¿no? Y muchos de los que estamos comentando así lo hacen. El problema fundamental es la mentalidad del ahorrador. La persona que tradicionalmente ha estado invertida en depósitos no se ha preocupado ni ha querido preocuparse de buscar otras alternativas. También es cierto que porque no era necesario, ¿no? Normalmente quien está en depósitos tiene un perfil de riesgo conservador, la rentabilidad antes sea suficientemente atractiva para cubrir la pérdida de poder adquisitivo por inflación y no se ocupaban de más, ¿no? Ahora la situación, la baja rentabilidad de los depósitos nos obliga, ¿no?, a cuidar nuestro dinero, a preservar el poder adquisitivo de nuestro dinero y a buscar otras alternativas de rentabilidad. Los depósitos deben entenderse como un vehículo más de ahorro, de inversión, y por lo tanto en determinados momentos pueden tener un determinado peso dentro de nuestra cartera. Pero yo siempre abogaría, con carácter general,
bueno, pues a ir creciendo, ¿no?, en cultura financiera en nuestro país, que realmente hoy en día sigue siendo muy baja, y el ir montando, el ir diseñando una estrategia de inversión para cuidar nuestros ahorros, pues de forma diversificada, que vaya adaptándose a lo largo del tiempo a las circunstancias de mercado, y en este sentido aconsejarles, bueno, pues que se busquen, ¿no?, un asesor independiente, una EAFI, como es el caso de la nuestra, mejor independiente, que no esté vinculada a ninguna entidad financiera, porque así por lo menos se garantizan que nuestros consejos estén alineados única y exclusivamente con sus intereses, y bueno, y que de la mano de esa EAFI, ¿no?, de esos asesores financieros independientes, pues puedan ir ustedes también aprendiendo, ¿no?, cómo cuidar su patrimonio. Muy bien, 91 533 18 51, teléfono directo de Radio Intereconomía para participar en este espacio de consultas. Mientras recibimos sus llamadas, desplegamos el trébol de la inversión. Capitalia Familiar, el asesoramiento más profesional e independiente para el cuidado de su patrimonio, le ofrece el trébol de la inversión de Capitalia Familiar. En este espacio intentamos formar, asesorar y explicar el papel de algunas gestoras y también destripar el fondo de algunos fondos de inversión. Empezamos hoy por una gestora. ¿Qué gestora hemos escogido? Es una gestora británica ahora, que nació ya por el año 1845 como una aseguradora en Sudáfrica. Hoy es puramente una gestora británica, una de las más antiguas. Además es una compañía que cotiza en el principal índice de la bolsa británica, y de la que traemos un fondo muy muy singular, que es una de esas joyitas que tenemos dentro del bloque de retorno absoluto. Uh-huh. Dentro de esta gestora, ¿qué fondo de inversión? Es el fondo de All Mutual. La gestora, que no lo hemos dicho antes, es All Mutual Global Investors. El fondo es el All Mutual Global Equity Absolute Return. Es un fondo que trabaja en el mercado de renta variable global, compra y vende compañías de renta variable en bolsa, pero lo hace de tal forma que la exposición neta al riesgo de mercado, es decir, la exposición neta al riesgo bursátil, es prácticamente cero. Es un fondo de esos muy raros que es difícil de encontrar, en donde no tiene prácticamente ninguna correlación con ningún mercado, y por lo tanto es una herramienta perfecta para diversificar el riesgo y a la vez tener una expectativa de rentabilidad muy interesante en el medio y largo plazo. Lo que hace es tomar una compañía, comprar una compañía, por ejemplo, compra Telefónica y vende France Telecom, y lo que saca es la rentabilidad diferencial entre la evolución de las dos compañías, pero tiene, digamos, que neutralizado el riesgo de renta variable. Es un fondo que acaba de cumplir ahora 5 años. La rentabilidad histórica media anual ha estado por encima del 7% desde su lanzamiento, y realmente cuando uno observa cuál ha sido su comportamiento mes a mes, incluso en meses muy complicados de los últimos 5 años, es un fondo que lo ha hecho realmente bien. Cuando dice que neutraliza el riesgo de la renta variable, ¿significa que es un fondo poco volátil? Es un fondo muy poco volátil. Su volatilidad está en torno al 5%, por tanto es un fondo que, aunque trabaja en el universo de inversión de renta variable y con rentabilidades muy muy atractivas, como digo, por encima del 7% de media anual, tiene una volatilidad similar a la de un activo de renta fija. Es muy importante tener en cuenta esa volatilidad, ¿no? Es crucial, es una de las variables clave a la hora de gestionar el patrimonio y cuidar nuestro patrimonio. Y la gente lo sabe. Cuando decimos que hay que montar la cultura financiera, muchas veces los ahorradores dicen la rentabilidad, las comisiones, pero quizás se olviden de esa otra pata que es la volatilidad. Esto es como una moneda de dos caras. Por un lado tenemos la rentabilidad en la cara A, digamos, de nuestro disco, ¿no?, de nuestra moneda, y en la cara B tenemos el nivel de riesgo que hay que asumir para conseguir esa rentabilidad en el medio y largo plazo. Lo importante es que la volatilidad como medida de riesgo nos da muchísima información. Primero, sobre el riesgo relativo de los diferentes activos, y segundo, sobre el nivel de apetito por ese activo en cada momento de mercado por parte de los inversores a nivel internacional. Ahora mismo estamos en un contexto de volatilidad extremadamente bajo. Estamos en zona de mínimos históricos, y por lo tanto yo aconsejaría a nuestros oyentes que a lo largo de los próximos meses vigilaran muy de cerca la evolución de la volatilidad, precisamente para leer en esa evolución de ese índice cuál es el sentimiento del mercado. Cuando la volatilidad sube, el mercado entra en corrección. Cuando la volatilidad baja es que hay una confianza que a veces puede llegar a ser excesiva por parte de los inversores. ¿Dónde mirar la volatilidad? Pues muy sencillo para nuestros oyentes. Una forma muy sencilla de hacerlo y muy eficiente es fijarse en el índice VIX, que es VIX, que es el índice de volatilidad del Standard & Poor's 500. Esta es la medida de volatilidad que miramos todos, principalmente, no la única, y la pueden encontrar, por ejemplo, en la CNBC. En la página web de la CNBC viene actualizada en tiempo real. VIX, VIX. Pues tenemos ahí esa alarma, ese otro punto a seguir, además de la rentabilidad, las comisiones, la volatilidad, muy importante, esa otra cara de la moneda, y tenemos esta gestora All Mutual Global Investors y este fondo de inversión All Mutual Global Equity Absolute Return Fund. ¿Es el trébol de la inversión?
Capitalia Familiar, el asesoramiento más profesional e independiente para el cuidado de su patrimonio, le ha ofrecido el trébol de la inversión de Capitalia Familiar. No confíe el cuidado de su patrimonio a cualquiera. En Capitalia Familiar encontrará el asesoramiento más profesional e independiente. En Capitalia Familiar diseñamos estrategias de inversión a su medida. Capitalia Familiar, su consejero patrimonial de cabecera. Capitalia Familiar es una empresa de asesoramiento financiero independiente autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Infórmese en capitaliafamiliar.es. 91 533 18 51, consultorio de fondos de inversión. Felipe de Madrid, buenos días. Sí, hola, buenos días. Diga usted. Ante todo, muchas gracias por atenderme. A usted. Quería hacer una pregunta. Tengo unos bonos, 10.000 euros en bono, y como ahora están diciendo que van tan mal ya, que van a empezar a bajar, quería preguntar, entre Bolsa Europea, Dividendo Europa o Bolsa Europea Finanzas. ¿Cuál me aconseja? Le ayudamos, gracias, muy amable. Vale, muchas gracias a ustedes. Y ese dinero, según nos dice el oyente, está ahora mismo en renta fija, en bonos. Sí, ha dicho que sí, le hemos colgado. Bueno, no ha colgado ella, ha colgado ella. El cambio es importante. Yo no haría ese cambio directamente de ese activo al otro de forma directa, sino que buscaría el diseñar una cartera más diversificada, ¿no? Pasar de renta fija pura a renta variable pura es un salto en cuanto a nivel de riesgo muy importante, ¿no? Yo, antes que renta variable europea, construiría una posición en renta variable americana. Me gusta más que la europea en general. Ahí pueden utilizar el fondo de Franklin, el Franklin US Equity Opportunities, que es un fondo, bueno, pues de renta variable estadounidense, pues uno de los mejores. Pero insisto, no lo haría de forma exclusiva, ni siquiera en este fondo. En general, además, de hecho, yo nunca tendría el 100% de mi cartera en renta variable por el riesgo que supone a medio y largo plazo, sino que iría hacia una estrategia de inversión diversificada. Vamos con el siguiente de los oyentes, consultoriocapital@intereconomia.com, y tenemos una llamada. ¿No? ¿Qué le pasa? Ay, estamos ahí tomando nota de las preguntas. Nos pregunta por la gestora Schroders y un fondo de inversión que invierte en pymes. No sé si usted lo sigue. A mí sí que me suena que tenía Schroders un fondo de inversión en pymes europeas, ¿verdad? Que creo que lo estaba haciendo muy bien este año y ha sido uno de los grandes recomendados para este ejercicio 2014. Sí, bueno. Dice que le da vergüenza entrar, no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. bueno, no pasa nada, le contestamos desde aquí. Pues efectivamente, no, Schroders es una de las gestoras emblemáticas, una de las mejores. Obviamente, como en todas las gestoras internacionales, no todos los fondos que tienen. Yo, en Europa, quizás en Estados Unidos sí que me plantearía el tener una posición en renta variable americana, también a través de compañías pequeñas, de small y medium caps, que es como se llama, compañías de mediana y pequeña capitalización, porque el ciclo americano, igual que el británico, está más avanzado, es más sólido. Creemos que va a ir, de hecho, mejor en los próximos meses y en los próximos trimestres. En Europa, yo creo que las que en principio tienen mejores perspectivas de momento todavía son las compañías grandes, aquellas que tienen una exposición mayor al sector exportador, debido a que, como hemos comentado, y en contraposición a lo que hemos dicho sobre Estados Unidos, el ciclo doméstico interno europeo sigue siendo todavía relativamente más débil, ¿no? Juan de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, mira, yo soy uno de esos oyentes que, francamente, tengo un cierto capital y siempre lo he tenido todo en depósitos bancarios, ¿no? Entonces, oye, yo no sé, siempre tengo la duda de cuáles serían los primeros pasos que debo tomar, a quién contactar, qué tipo de cosas para invertir mi dinero en algunos fondos de riesgo bastante moderado o conservador, ¿no? De acuerdo, gracias. Le dejamos, que se oyó fatal. Lo hemos dicho antes, muchos ahorradores de depósitos se quieren pasar a fondos de inversión y están un poco despistados. Pues muy rápido. Yo le aconsejaría que contactara con alguna de las empresas de asesoramiento financiero, lo que es la figura de la empresa de servicios de inversión que se llama EAFI, de lo que nosotros también somos una EAFI, Capitalia Familiar. Somos empresas autorizadas y registradas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y si ustedes entran en la página de la CNMV, www.cnmv.es, ahí tienen el listado de todas las EAFIs. Vayan a visitar a varias. Yo les aconsejo que se decanten por las que somos independientes, y quien más le convenza, más confianza le dé, pues empiecen a trabajar con ellos. Estupendo. Félix González, de Capitalia Familiar, gracias y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Un abrazo, un placer, adiós. gracias.